El silencio en aquella habitación no era paz, sino un peso sofocante que parecía comprimir las paredes contra el pecho de Mateo. Eran las 4 de la mañana. El frío se colaba por las rendijas, pero el verdadero hielo estaba en su interior, arraigado muy profundamente en sus huesos cansados. Mateo observaba sus manos vacías, esas mismas manos que alguna vez construyeron un imperio próspero y sostuvieron el calor de una familia unida y feliz. Ahora, solo quedaba el eco amargo de una traición que le había arrebatado hasta el último gramo de su reputación frente a la sociedad que lo admiraba y respetaba profundamente. Cada recuerdo de sus logros pasados ahora le resultaba un tormento, una burla cruel de lo que alguna vez fue. Sobre la mesa de noche, una carta de desalojo con sellos oficiales descansaba como una sentencia de muerte civil. A su lado, el brillo del teléfono mostraba un mensaje que quemaba más que el ácido. Era de su hermano, su antiguo socio. «No vuelvas a buscarme, Mateo. Has quedado en la ruina porque no supiste jugar tus cartas. Olvida que compartimos la misma sangre». Su negocio, el patrimonio de sus hijos y la confianza de su madre se habían evaporado en una red de mentiras y documentos de negocios falsificados que lo señalaban como el único responsable legal de la quiebra financiera que amenazaba con destruir lo poco que le restaba. Con la respiración entrecortada, Mateo buscó el único objeto que aún conservaba, una Biblia vieja que perteneció a su abuelo. No buscaba religión, buscaba un milagro o un respiro en el incendio de su vida. Sus dedos temblorosos abrieron el libro al azar. Sus ojos cayeron en el Salmo 143. «Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia». Las letras vibraban con una urgencia que reflejaba su propia desesperación. Leyó en voz alta, y su voz quebrada sonó extraña en la soledad de la estancia. Era una voz que clamaba desde lo más hondo del alma, buscando una conexión con lo eterno. «No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente». Mateo comprendió que su lucha no era solo contra su hermano, sino contra la amargura que amenazaba su alma. Necesitaba una razón para no rendirse antes de que el sol saliera. Pensó en sus hijos y en la seguridad de sus pequeños que sentía haberles fallado. La presión en su pecho comenzó a ceder, sustituida por una sed espiritual. Extendió sus manos, como tierra sedienta que espera la lluvia después de una sequía devastadora. Cada palabra del texto sagrado se sentía como un bálsamo necesario sobre sus heridas invisibles. Sentía que el versículo era una luz en su oscuridad. Se sumergió en los versículos, buscando la guía que el mundo le había negado. El salmo hablaba de un alma angustiada y de un espíritu que desmaya. Mateo se veía reflejado en cada sílaba, sintiendo que el salmista David había escrito esas palabras pensando en su propia tragedia. Era un diálogo directo entre su miseria y la grandeza de lo divino. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Justo cuando llegaba a la petición de ser librado de los enemigos, un golpe violento retumbó en la puerta principal de su casa, cortando el silencio denso de la habitación. Era un estruendo que exigía atención inmediata. No era un toque cortés, sino la demanda agresiva de alguien que venía a reclamar lo poco que quedaba de su paz. Mateo cerró la Biblia con fuerza, sintiendo que el abismo lo alcanzaba antes de que el primer rayo de luz pudiera ofrecerle una salida. El corazón le latía con fuerza mientras se ponía de pie, consciente de que la verdadera batalla estaba comenzando en la gélida madrugada interminable. Sabía que afuera le esperaba el conflicto, pero algo en su interior había cambiado tras leer aquel ruego antiguo por justicia y dirección divina. Se preparó para enfrentar lo desconocido, con el eco de la oración aún resonando en su mente. Mateo se acercó a la puerta con el pulso acelerado, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada sobre el suelo de madera que crujía bajo su desesperación. Al abrir, no se encontró con la policía ni con el casero, sino con un rostro que reconoció de inmediato. Era el abogado personal de su hermano, un hombre de mirada gélida y gestos calculados que sostenía un sobre lacrado con una frialdad insultante. No hubo saludos cordiales ni espacio para la cortesía. El hombre le entregó un documento que no era más que una amenaza directa disfrazada de terminología legal. «Firma este acuerdo de confidencialidad y desaparece, Mateo».
le dijo con un tono que no admitía réplicas. Si intentas limpiar tu nombre o hablar con la prensa sobre lo ocurrido en la empresa, las consecuencias no serán solo financieras. Tu dignidad es lo único que te queda en este momento. No permitas que la arrastremos por el lodo de los tribunales más de lo que ya está. Mateo cerró la puerta con una fuerza que hizo vibrar las paredes, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones. Se apoyó contra la madera fría y recordó con una amargura punzante el día en que todo su mundo se derrumbó. No fue un simple error de cálculo ni una mala inversión producto del azar. Fue una puñalada por la espalda, planificada con una precisión quirúrgica. Su hermano, aquel con quien había compartido juegos de infancia, secretos juveniles y sueños de prosperidad, había vendido los secretos industriales más valiosos de la empresa familiar a un consorcio rival. Este grupo estaba liderado por una figura poderosa y sombría que Mateo conocía bien desde su juventud: el chantajista, un hombre que se alimentaba de la ruina ajena. Para ocultar su rastro de codicia, su hermano había falsificado la firma de Mateo en transferencias ilegales y contratos fraudulentos, convirtiéndolo ante la ley en el chivo expiatorio perfecto. Mientras su hermano disfrutaba ahora de una fortuna mala vida, Mateo se enfrentaba a la posibilidad inminente de la cárcel y al desprecio de toda la sociedad que antes lo admiraba. En la penumbra asfixiante de su sala, las palabras del Salmo 143 volvieron a golpear su mente con una fuerza renovada y dolorosa. Me ha hecho habitar en tinieblas como los que ya murieron. Mateo se sentía exactamente de esa manera. Un hombre caminando entre las sombras de su antigua vida, un espectro errante que contemplaba las ruinas de su propia existencia. Su alma estaba abrumada por la injusticia, y su corazón, dentro de su pecho, latía con una desolación que parecía no tener fin. La traición de su propia sangre no solo le había arrebatado el dinero y las propiedades, le había robado su identidad y su paz. Sus enemigos no se conformaban con su ruina económica, buscaban su completa aniquilación moral, querían verlo arrodillado y suplicando una piedad que ellos no poseían. Caminó hacia su antiguo escritorio y, con manos que no dejaban de temblar, abrió un cajón oculto bajo el doble fondo del mueble. Allí guardaba una carpeta que contenía las únicas pruebas irrefutables de la traición de su hermano. Eran correos electrónicos recuperados, grabaciones accidentales y documentos originales que tenían el poder de revertir su situación legal en un instante. Tenía en sus manos la capacidad de destruir a su hermano y recuperar su honor, pero el costo moral era impensable para él. Su madre, una mujer anciana cuya salud pendía de un hilo frágil, no sobreviviría al impacto de saber que uno de sus hijos era un criminal sin escrúpulos y el otro su verdugo ante la justicia. Mateo se encontraba atrapado en una encrucijada emocional devastadora que le desgarraba las entrañas. ¿Debía buscar la justicia humana a riesgo de destrozar irreparablemente el corazón de su madre? ¿O debía hundirse en el silencio eterno para preservar la poca salud que le quedaba a la anciana? La tensión crecía en su pecho como una marea alta y oscura que amenazaba con ahogarlo. Se sentía acorralado en un callejón sin salida emocional y financiero, donde cada opción disponible parecía llevar irremediablemente a la destrucción de algo sagrado para él. El odio profundo por la injusticia sufrida luchaba ferozmente contra su inquebrantable amor filial. Sus deudas crecían a cada minuto, el desalojo era inminente, y la soledad de la madrugada amplificaba su desesperación. Miró de nuevo la Biblia abierta sobre la mesa y sintió un conflicto interno feroz. El deseo de una venganza violenta, de ver a su hermano humillado y pagando con su libertad por su traición, era un fuego que amenazaba con consumir sus últimos restos de bondad. Sin embargo, el eco del Salmo le recordaba que la verdadera justicia no siempre sigue el camino de la furia ciega, sino el de la rectitud divina. De pronto, el silencio denso de la habitación fue roto por el sonido vibrante y estridente de su teléfono móvil. No era un mensaje de texto, sino una llamada entrante de un número desconocido que parpadeaba en la oscuridad. Mateo contestó con una desconfianza que le erizaba la piel. Al otro lado de la línea, una voz fría y distorsionada le dio una noticia que le heló la sangre en las venas. Su hermano, en su desesperación por cubrir sus propias deudas de juego con el chantajista, había cometido una imprudencia imperdonable y aterradora.
Había utilizado la ubicación exacta y los horarios de los hijos de Mateo como una garantía colateral ante unos prestamistas peligrosos para ganar un poco más de tiempo. El peligro ya no era solo un asunto legal o financiero. Ahora, la seguridad física y la vida de sus hijos estaban en juego por culpa de la codicia ciega y la cobardía de su propio tío. La traición acababa de cruzar una frontera oscura de la cual ya no habría ningún retorno posible. El teléfono resbaló de los dedos de Mateo, golpeando el suelo con un eco sordo que pareció fragmentar lo poco que quedaba de su cordura en aquella habitación en penumbra. La amenaza contra sus hijos no era solo un ataque a su patrimonio o a su nombre. Era una profanación directa de lo único sagrado que aún poseía en medio de las cenizas de su existencia. El aire se volvió pesado, casi sólido, cargado con el veneno de una traición que ahora amenazaba la carne de su carne. En ese instante de terror absoluto, donde el instinto le gritaba que buscara una respuesta violenta, sus ojos empañados por la angustia volvieron a caer sobre las páginas gastadas de la Biblia que descansaba en la mesa. Sus dedos, fríos y trémulos, se posaron casi por accidente sobre el versículo 5 del Salmo 143. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Aquellas palabras actuaron como un ancla en medio de la marejada emocional que amenazaba con hundirlo. De repente, las paredes de la habitación parecieron disolverse, reemplazadas por el sol dorado de un verano lejano que ya creía olvidado. Mateo recordó su infancia, el aroma reconfortante del pan recién horneado por su madre, y la risa cristalina de su hermano antes de que la sombra de la codicia lo devorara por completo. Recordó con una nitidez dolorosa cómo su padre les enseñaba que la fe no era un escudo mágico contra los problemas del mundo, sino una brújula inquebrantable para navegar a través de ellos sin perder el alma. En aquel entonces, su hermano no era el traidor que hoy le robaba el sueño, sino su protector incansable, aquel que siempre le ofrecía la mano tras cada caída en el patio de juegos. El contraste entre aquellos días de unidad y la oscuridad presente le desgarró el pecho, pero también encendió una pequeña llama de claridad en su entendimiento. La fe había sido el pilar de su hogar, y comprendió que era precisamente ese pilar el que sus enemigos intentaban demoler para verlo caer. Movido por una urgencia que no nacía del pánico, sino de una necesidad vital de dirección, Mateo salió de su casa. Condujo por las calles desiertas de la ciudad, donde las luces de los semáforos parpadeaban rítmicamente como ojos cansados en la inmensidad de la noche. Se dirigió hacia la vivienda de su antiguo mentor, un hombre de sabiduría profunda que había sido el consejero espiritual de su familia durante décadas. El mentor vivía en una construcción modesta al borde de la zona antigua, un refugio que siempre olía a incienso, papel viejo y esperanza. Al llegar, el anciano ya se encontraba en el porche, envuelto en una manta, como si hubiera estado esperando el sonido del motor de Mateo en medio del silencio. No hubo necesidad de explicaciones apresuradas ni de llanto contenido. El mentor lo guió hacia una pequeña estancia donde un ventanal amplio se abría hacia el este, esperando con paciencia el primer rayo de luz. La verdadera fuerza, Mateo, no reside en el puño que golpea con furia, sino en la voluntad que sabe rendirse ante lo divino para ser fortalecida. Le susurró el mentor con una voz que era como un bálsamo para sus heridas abiertas. Tu hermano se ha extraviado en un laberinto de espejos y ambiciones ajenas, pero tú no tienes por qué seguir sus pasos hacia el abismo. Bajo la guía del sabio, Mateo se sumergió en una oración de una intensidad que nunca antes había experimentado. Extendió sus manos frente a él, con las palmas abiertas hacia el cielo, imitando la imagen poderosa del Salmo. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. En ese silencio sagrado, Mateo se sintió despojar de su propio ego, permitiendo que su angustia fuera absorbida por la inmensidad de lo eterno. Ya no era el empresario derrotado ni el padre aterrorizado. Era un hombre buscando el agua de la justicia en el desierto de su propia desesperación. El odio que sentía hacia su hermano comenzó a transformarse en una comprensión amarga, mientras el cielo empezaba a teñirse de un gris azulado, anunciando la retirada de la noche más larga de su vida. Mateo sintió una paz que desafiaba toda lógica humana. El mentor,
que lo había observado en absoluto silencio desde la sombra, se acercó y puso una mano firme sobre su hombro. Su rostro reflejaba una tristeza solemne, la de quien posee una verdad que tiene el poder de sanar o de destruir lo que queda de una familia. Mateo, hay algo que debes saber antes de que el sol termine de salir sobre esta ciudad, dijo el mentor, bajando la voz hasta convertirla en un secreto pesado. Tu hermano no cayó en las garras de ese chantajista por un simple error de juicio o deudas de juego. Él fue arrastrado allí por una trampa que comenzó a tejerse hace muchos años. El chantajista no lo buscó a él por su debilidad, lo buscó porque él era el único camino que existía para llegar finalmente a ti. Tu hermano cree que te está destruyendo para salvar su propia vida, pero lo que no sabe es que ambos son peones en un juego mucho más oscuro y antiguo de lo que podrías imaginar. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies volvía a vibrar con una revelación que lo cambiaba todo. La traición tenía raíces mucho más profundas, y el peligro era mayor de lo que su mente había alcanzado a procesar en la soledad de su habitación. El amanecer estaba cerca, pero la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El aire en la pequeña habitación del mentor se volvió gélido, como si las paredes mismas estuvieran filtrando el invierno exterior para congelar el tiempo y el espacio. Mateo procesó la revelación con una lentitud que le quemaba las entrañas, sintiendo cómo cada palabra del anciano se convertía en un clavo más en su cruz personal. El chantajista no era un delincuente común que buscaba un botín fácil en un momento de crisis, sino Julián, el hombre que años atrás había jurado destruirlo, después de que Mateo descubriera sus sistemáticos desvíos de fondos en la antigua corporación familiar. Julián no buscaba dinero. Su verdadera hambre era de humillación pura y absoluta. Quería ver a Mateo suplicando en el suelo, convertido en la misma nada social que él había sido tras su expulsión y posterior juicio público. La revelación de que su propio hermano había sido el instrumento principal de esa venganza fue como un segundo puñal clavado con precisión quirúrgica en el mismo sitio que el primero. Su hermano, atrapado por deudas de juego inconfesables y una debilidad de carácter que Julián conocía perfectamente, había sido manipulado desde el primer día. No era solo una cuestión de codicia, era un miedo paralizante que lo había llevado a vender a su propia familia para intentar salvar su piel. Mateo se puso de pie, sintiendo el peso de la justicia propia golpeando con fuerza rítmica en sus sienes, como un tambor de guerra que exigía sangre y reparación. Tenía en su poder, gracias a los documentos que el mentor le había confiado en ese instante, la capacidad de denunciar a su hermano de inmediato y asegurar que pasara el resto de sus días tras las rejas junto a Julián. Podía recuperar su patrimonio, limpiar su nombre ante la ley y ver a su traidor sufrir las consecuencias devastadoras de su cobardía. Pero el eco del Salmo 143 volvía a él, persistente, suave y extrañamente poderoso. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Mateo cerró los ojos con fuerza y, en medio del torbellino de odio que amenazaba con arrastrarlo, buscó una dirección que no naciera del rencor, sino de la integridad que su padre le había inculcado desde niño. El mentor lo observaba en absoluto silencio desde la sombra de la estancia, sabiendo que este era el momento crucial en que el alma de Mateo se forjaría en el fuego sagrado de la fe, o se desintegraría para siempre en las cenizas de la venganza ciega. Sin decir una palabra, Mateo abandonó la casa del anciano. Condujo por las calles grises de la ciudad hasta un parque desierto en las afueras, un lugar que en otros tiempos guardaba los restos de su inocencia familiar y donde solían correr de niños bajo la mirada de sus padres. El amanecer empezaba a perfilar las siluetas de los árboles desnudos contra un cielo de acero frío que prometía una mañana implacable. Allí, sentado en un banco desgastado y cubierto de un rocío espeso, estaba su hermano. Al verlo, Mateo sintió un impulso primario y violento de justicia física. Quería exigir respuestas a gritos. Quería recordarle que por su culpa la vida de sus hijos pendía de un hilo. Quería que sintiera en su propia carne cada gramo del dolor que le había causado. Se acercó con paso firme, rompiendo el silencio sepulcral de la mañana, y su hermano se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por un terror que iba más allá de lo físico.
Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras negras que hablaban de noches sin descanso y de una culpa que ya le devoraba el espíritu por completo. ¿Cómo pudiste llegar a esto? Fue lo único que Mateo logró articular, con una voz que vibraba por el inmenso esfuerzo de no quebrarse. Su hermano comenzó a hablar, pero sus palabras eran una cascada de excusas rotas y lamentos inconexos sobre cómo las deudas lo habían asfixiado hasta quitarle el aire, y como Julián le había prometido con una sonrisa que nadie saldría herido si simplemente filtraba aquella información confidencial. Mateo lo escuchaba y, por un segundo que pareció una eternidad, vio la oportunidad perfecta para destruirlo para siempre. Tenía los documentos que lo incriminaban en su bolsillo, pruebas irrefutables que harían pedazos cualquier defensa legal. Su mano se cerró con fuerza sobre el papel, pero entonces la imagen de su madre y la súplica del salmo pidiendo sabiduría detuvieron su brazo en el aire. «No entres en juicio con tu siervo», recordó con una claridad que parecía sobrenatural. Si él mismo buscaba la misericordia divina para salir de su propio pozo de desesperación, ¿cómo podía negársela a su hermano en su momento de mayor miseria? La tensión en el parque era casi física, un muro invisible que los separaba y los unía al mismo tiempo. Mateo veía a su hermano quebrado, llorando con un gemido sordo y amargo, un hombre que ya estaba muerto por dentro a causa de su propia traición. Justo cuando Mateo se disponía a hablar, no con el fuego del odio, sino con la firmeza del perdón redentor, el sonido de unos pasos lentos, rítmicos y calculados sobre la gravilla del sendero los hizo girar a ambos con el corazón en un puño. De entre las sombras densas de los sauces llorones surgió una figura imponente, impecablemente vestida con un abrigo de cachemira oscura que parecía absorber la poca luz del amanecer. Julián, el chantajista, caminaba hacia ellos con una sonrisa gélida grabada en el rostro, una expresión que desprendía una maldad antigua, paciente y triunfante. Su presencia transformó instantáneamente la melancolía del encuentro en un peligro tangible e inmediato. El verdadero villano de esta historia había decidido que la función debía terminar, y traía consigo una oscuridad que el sol naciente no parecía tener fuerza suficiente para disipar. Julián caminaba con una parsimonia aterradora. Sus pasos sobre la gravilla del parque sonaban como una sentencia final que cortaba el aire gélido de la mañana. Se detuvo a escasos metros de los dos hermanos, observando la escena con una satisfacción casi religiosa, como si el dolor de Mateo fuera el incienso que alimentaba su propia existencia. Con un movimiento lento, Julián extrajo de su abrigo un sobre grueso y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos, lo arrojó a los pies de Mateo. Dentro estaban las pruebas definitivas de delitos fiscales que él mismo había orquestado para que parecieran obra de Mateo, pero con un giro final. Si Mateo firmaba una confesión falsa incriminándose de un asalto violento contra las oficinas centrales, Julián dejaría en paz a sus hijos. Era una trampa perfecta, diseñada para enviar a Mateo a una prisión de máxima seguridad, despojándolo no solo de su libertad, sino de su honor ante su familia. Mateo sintió como el mundo se desdibujaba. La rabia, esa vieja conocida, rugió de nuevo en su pecho pidiendo paso. Julián le entregó una pequeña cámara y un arma descargada, indicándole que debía grabar un mensaje asumiendo la responsabilidad de un ataque que aún no había ocurrido. El chantajista quería convertirlo en un criminal ante la sociedad, cerrando el círculo de su venganza personal. «Es tu última oportunidad, Mateo», siseó Julián. «Hazlo por ellos, o prepárate para ver cómo sus vidas se desmoronan bajo mi mano». En ese instante de presión insoportable, cuando el abismo parecía abrirse bajo sus pies, un fragmento del Salmo 143 volvió a su mente con una fuerza telúrica. «Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud». No era solo una frase, era una orden divina que resonaba en cada fibra de su ser, una brújula espiritual que señalaba un norte que Julián no podía comprender. Una paz sobrenatural, densa y cálida como un manto protector, comenzó a extenderse por el espíritu de Mateo, silenciando el estrépito del odio. Miró a su hermano, quien temblaba violentamente a su lado, y vio en él no a un enemigo, sino a un hombre esclavizado por el mismo miedo que Julián usaba como herramienta de control. Mateo soltó el sobre y la cámara, dejando que cayeran sobre la hierba húmeda.
Se giró hacia su hermano y, con una voz que recuperó la autoridad perdida, le dijo que ya no había nada que temer, porque el perdón ya había sido otorgado de corazón. Al liberar a su hermano de la deuda emocional del odio, Mateo rompió el hilo invisible con el que Julián manipulaba la situación. El ciclo de amargura que el villano necesitaba para alimentar su juego se quebró en 1000 pedazos. Julián, desconcertado por la falta de resistencia y la serenidad de su víctima, comenzó a gritar amenazas, perdiendo por primera vez su fachada de control absoluto. Sin embargo, el destino ya estaba sellado por una mano que Julián no había previsto. De entre los árboles no surgió el caos, sino el orden. El mentor, actuando como el guardián silencioso de la integridad de Mateo, no se había limitado a dar consejos. Había entregado las pruebas originales de los desvíos de Julián a las autoridades horas antes, actuando como el testigo anónimo necesario. El sonido de las sirenas, que hasta ese momento habían sido un rumor lejano, estalló de repente rodeando el parque. Luces azules y rojas bañaron el rostro pálido de Julián, mientras varios agentes de policía cerraban el cerco con determinación. El chantajista, aquel hombre que se creía el arquitecto del destino ajeno, se encontró de pronto esposado contra el suelo frío, despojado de su poder y de su sombra de maldad. El hermano de Mateo, al ver el final de su verdugo y sentir el peso del perdón genuino de su hermano, se desplomó de rodillas sobre la gravilla. Entre sollozos desgarradores, confesó ante los oficiales presentes cada detalle de la manipulación de Julián, cada documento alterado y cada mentira que había sostenido para intentar salvarse a sí mismo de las deudas de juego. Fue una redención dolorosa, nacida de la vergüenza pero fortalecida por la verdad absoluta. Mateo lo observó con una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que el camino hacia la restauración familiar sería largo y difícil, pero que al menos ya no estarían caminando en la oscuridad absoluta de la traición. La justicia legal estaba cumpliéndose finalmente, y la red de mentiras que lo había envuelto se desmoronaba ante la luz naciente del día. A pesar de la victoria rotunda sobre sus enemigos, el silencio que siguió a la partida de las patrullas trajo consigo una realidad cruda y gélida. Mateo se quedó solo en el parque mientras el sol finalmente rompía la línea del horizonte, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. Aunque su nombre sería limpiado y Julián enfrentaría décadas en prisión, la realidad económica no había cambiado por arte de magia. Su negocio seguía en la quiebra técnica, su casa aún estaba bajo aviso de desalojo y su cuenta bancaria permanecía vacía. La batalla espiritual y legal se había ganado, pero las ruinas materiales de su vida seguían allí, frías y tangibles bajo la luz del amanecer. Tenía la paz de Dios en su corazón, pero aún se encontraba en medio de un desierto financiero que parecía interminable. Mateo respiró profundamente el aire fresco de la mañana, consciente de que, aunque el villano había caído, el desafío de reconstruir su vida apenas comenzaba. El sol terminó de alzarse sobre el horizonte, bañando los edificios de la ciudad con un tono dorado que parecía purificar las calles tras una noche de tormentas invisibles. Mateo permaneció en aquel banco del parque, con los ojos cerrados, dejando que el calor de la mañana acariciara su rostro con una suavidad que no sentía desde hacía años. En su mente, las últimas palabras del Salmo 143 resonaban con una claridad cristalina. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. No era una petición desesperada como la de las 4 de la mañana, sino una afirmación de victoria espiritual que vibraba en sus pulmones con cada aliento. La opresión en su pecho, ese nudo de hierro que lo había acompañado durante meses de traición y miseria, se había disuelto por completo, dejando un espacio de calma que ninguna cuenta bancaria vacía podía perturbar. Al regresar a la casa de su madre, el ambiente era profundamente distinto al que recordaba. El aroma a café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire, mezclándose con la luz clara que entraba por los ventanales limpios. Allí, en la cocina, encontró a la anciana sentada a la mesa, sosteniendo con firmeza la mano de su hermano. No hubo gritos, ni reproches, ni el estallido de violencia que Mateo temía horas antes. La madre, con esa sabiduría silenciosa y esa fe inquebrantable que la convertían en el pilar de la familia, se había transformado en el puente necesario para cruzar el abismo del rencor. Mateo se acercó lentamente y,
por primera vez en mucho tiempo, abrazó a su hermano. Fue un abrazo de perdón real. Un acto que sellaba la sanación de una herida que amenazaba con pudrir el linaje familiar. Sus hijos, que bajaron poco después, sintieron instantáneamente el cambio en la atmósfera. El miedo que los había acechado se había esfumado, reemplazado por la seguridad de un padre que finalmente había recuperado su eje. Las semanas siguientes fueron un testimonio de reconstrucción lenta pero firme. Aunque las deudas seguían presentes como sombras persistentes, la reputación de Mateo comenzó a restaurarse a medida que la verdad sobre las manipulaciones y los crímenes de Julián salía a la luz pública. El mentor no lo dejó solo en este proceso. Juntos, buscaron formas legales de recuperar lo que le pertenecía, pero esta vez lo hicieron bajo principios de transparencia absoluta y honestidad radical. Mateo ya no era el hombre derrotado que contemplaba la carta de desalojo en la penumbra de su habitación. La transformación interna era evidente en su caminar, en la firmeza de su mirada y en la forma en que enfrentaba cada nuevo desafío profesional. Había comprendido que ser bendecido no significaba la ausencia de problemas o la riqueza inmediata, sino contar con una guía divina que permitía caminar sobre las aguas de la adversidad sin hundirse jamás. Con el tiempo, Mateo logró abrir su nuevo negocio. No era la gran corporación de antes, sino un espacio pequeño y luminoso, dedicado a la consultoría ética, donde los valores que redescubrió en su noche más oscura eran la base fundamental de cada contrato. En la entrada de su oficina, grabó discretamente una referencia al salmo que le había salvado la vida cuando todo parecía perdido. Aquel lugar pronto se convirtió en un refugio para otros que, como él, se sentían perseguidos por enemigos visibles e invisibles. La prosperidad volvió gradualmente a su vida, pero esta vez no traía consigo la soberbia, sino una profunda y constante gratitud. Su hermano, ahora trabajando a su lado en tareas humildes pero dignas, encontraba en el servicio diario una forma de redimir su pasado, demostrando que el perdón es la semilla más fértil que un hombre puede plantar en su corazón. Esta historia, que comenzó en el abismo de las 4 de la mañana, con el peso del fracaso aplastando el alma, terminó bajo el resplandor de una vida renovada y llena de propósito. La oración de la mañana no fue una fórmula mágica para eliminar el dolor del pasado, sino el combustible espiritual necesario para que Mateo tomara las decisiones correctas cuando la tentación de la venganza era más fuerte. Al rendir sus ruegos ante lo divino, Mateo encontró no solo la fuerza para no rendirse, sino la sabiduría para discernir el camino de la rectitud en un mundo lleno de sombras. El Salmo 143 se convirtió en su escudo cotidiano, recordándole en cada amanecer que la misericordia de Dios se renueva con la luz y que ninguna oscuridad, por densa que sea, es capaz de resistir el sol de la verdad. Para quien escucha este relato, la invitación permanece abierta en el silencio de la madrugada, en los momentos donde el alma se siente como tierra sedienta y el enemigo parece haber ganado la partida final. Existe una voz que clama por ser escuchada en las primeras horas del día. Empezar la jornada con una entrega total, buscando con humildad la guía del buen espíritu hacia tierras de rectitud, es el secreto para transformar una tragedia inminente en un testimonio de superación. Mateo aprendió que la mayor bendición no es recuperar las posesiones materiales, sino recuperar la paz interior que sobrepasa todo entendimiento humano. Al final, el sol siempre sale para aquel que, en medio de la noche, se atreve a decir con fe: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado». Mateo caminó hacia el futuro, ya no como una víctima de las circunstancias, sino como un hombre bendecido por su integridad.